Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. En primer lugar, queremos darles las gracias por acompañarnos nuevamente en estas jornadas de presentación de resultados. ¿Los resultados de qué? Bueno, son los resultados preliminares de un año de trabajo de un proyecto de investigación titulado Análisis jurisprudencial dinámico de las fórmulas usuales sobre dignidad humana en el discurso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este es un proyecto financiado por la UCA, ya agradecemos mucho este apoyo, y para nosotros es la continuación de un proyecto anterior, cofinanciado por UCA y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, proyectos que han sido importantes, en el sentido de que con el primer proyecto, un PICTO, hemos tenido un marco de avances de las primeras metas que nos propusimos, pero en ese marco es que comenzamos a descubrir algunas cuestiones que son las que vamos a ir conversando en esta tarde. Yo me presento, soy Elga Lel, soy miembro del equipo de investigación, y esta tarde van a exponer o van a presentar los primeros resultados Florencia Ratti, que aquí nos acompaña, Nicolás Laferrier y Ramiro Escudero Jiménez. Como les mencioné, agradecemos mucho que nos acompañen, porque obviamente todo el ida y vuelta nos ayuda también a seguir mejorando nuestro trabajo, a ir encontrando algunas cuestiones, y por supuesto no tiene sentido investigar si esto no llega a alguien. Así que gracias también por darle sentido a nuestra labor. La dinámica a continuación va a ser la primera presentación de Florencia Ratti, luego de Nicolás Laferrier y luego de Ramiro Escudero Jiménez. Mientras cada uno de los expositores habla, los invitamos a dejar sus dudas y comentarios por el chat, que los iré recopilando, y finalmente, una vez que hayan terminado las tres presentaciones, vamos a proceder al espacio para contestarlas. Es decir, esto por una cuestión de dinámica. Bueno, para no robarles más tiempo, vamos a cederle la palabra a Florencia Ratti, que nos va a hablar sobre dignidad y reparación del daño inmaterial en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Florencia, el micrófono es todo tuyo y muchas gracias. Bueno, buenas tardes, muchas gracias Elga por la presentación, buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos. Voy a tratar de compartir mi PowerPoint. Y me avisan si se ve bien. Sí, se está viendo, Florencia. Se ve. Perfecto. Bueno, entonces, como adelantó Elga, en realidad lo que yo pretendo hacer es brevemente compartirles un poco más de qué se trata este proyecto, cuál es la metodología que nosotros estamos aplicando, y después sí ya volcar esa metodología sobre el análisis de una fórmula usual específica que utiliza la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la relacionada con la dignidad y la reparación del daño. Entonces, como dijo Elga, como explicó Elga, este proyecto en realidad es una suerte de resultado del proyecto PICTO, que lideró el doctor Laferrier hace unos años, que tenía por objeto estudiar el uso y la sistematización del término dignidad, o sistematizar el uso del término dignidad en el discurso de la Corte Interamericana. Cuando fuimos estudiando cómo la Corte hacía referencia a ese término, descubrimos que ella utilizaba, cada vez que mencionaba la dignidad, utilizaba ciertas fórmulas, estándares o frases, siempre utilizaba las mismas frases. Y nosotros acordamos llamar esas frases fórmulas usuales. Cuando nos dimos cuenta que ese modus operandi se repetía, entendimos que sería fructífero estudiar un poco más en profundidad cómo es que la Corte aplicaba esas fórmulas usuales, y así fue que nos postulamos a un proyecto financiado por el Vicerrectorado de la UCA, que es este proyecto que tiene por objeto el análisis dinámico jurisprudencial de las fórmulas usuales. ¿Qué es este análisis dinámico jurisprudencial? Bueno, es una metodología
que originalmente desarrolló el autor Diego López Medina en su libro El derecho de los jueces, fundamentalmente sobre la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana, que nosotros adaptamos a nuestro objeto de estudio, que son las fórmulas usuales. ¿Y en qué consiste esta metodología? Bueno, fundamentalmente el análisis dinámico jurisprudencial tiende a reconstruir conexiones o vínculos o relaciones entre sentencias. En nuestro caso, el vínculo que conecta las sentencias que nosotros estudiamos es justamente la aparición de la misma fórmula. Entonces, lo que se hace es, en aplicación de esta metodología es, en principio se descubre, por ejemplo, cuál es la última sentencia que aplica una fórmula. Eso es lo que se llama, en palabras de López Medina, la sentencia arquimédica. Una vez que se encuentra esa última sentencia en donde la fórmula es aplicada, se hace un proceso de ingeniería reversa, es decir, se va hacia atrás en la jurisprudencia del tribunal que se esté estudiando para ver en cuántas otras sentencias esa fórmula también aparece, hasta llegar a la sentencia, lo que López Medina llama la sentencia fundacional, es decir, la sentencia que por primera vez utiliza la fórmula usual que nosotros estamos estudiando. Entonces así se va construyendo como una red o nodo de sentencias que justamente están conectadas por el hecho de que en todas ellas aparece la misma fórmula sobre dignidad. Y una vez que identificamos todas las sentencias en las que aparece esa fórmula, lo que hacemos es tratar de estudiar, por ejemplo, cuál es el origen de esa fórmula, en el sentido de cuáles son las fuentes que la Corte ha usado para acuñarla o para crearla, qué cita cuando la usa, cómo va evolucionando esa fórmula en el discurso de la Corte, si sufre o no variaciones, y cuáles, y por qué, y en qué escenarios fácticos se aplica esa fórmula, es decir, a qué hechos la Corte le aplica esa fórmula a lo largo de su jurisprudencia. Entonces, un poco esa metodología es lo que hoy les voy a mostrar, los resultados que arrojó la aplicación de esa metodología sobre una fórmula que, como les decía, está referida a la dignidad y la reparación del daño inmaterial. Entonces, nuestro objeto de estudio fundamentalmente es esta fórmula que acá están viendo en pantalla, que sostiene que, acuñada por la Corte Interamericana, que sostiene que el daño inmaterial, para los fines de la reparación integral a las víctimas, puede ser objeto de compensación mediante la realización de actos u obras de alcance o repercusión públicos que tengan efectos tales como la recuperación de la memoria de las víctimas, el restablecimiento de su dignidad, la consolación o el consuelo, usa la Corte a veces, de sus deudos, o la transmisión de un mensaje de reprobación a las violaciones de los derechos humanos y de compromiso con esfuerzos tendientes a que no vuelvan a ocurrir. Obviamente que a lo largo del discurso de la Corte, y ahora vamos a ver en cuántas veces aparece, y son muchas, hay mínimas variaciones de esta fórmula, ¿sí? En ocasiones la Corte habla, en vez de la reprobación oficial a las violaciones, bueno, lo reduce en que directamente estos actos no se vuelvan a repetir. A veces, en vez de hablar del restablecimiento de su dignidad, habla del reconocimiento de la dignidad, es decir, hay variaciones mínimas que no alteran la sustancia de la fórmula. Por eso podemos quedarnos con esta redacción de la fórmula como el objeto de estudio de esta exposición. Bien, ¿por qué elegí esta fórmula para hacer este primer análisis jurisprudencial? Es una fórmula que se repite en 54 sentencias de la Corte Interamericana. Creo que no me equivoco si digo que es la fórmula que más se repite en la jurisprudencia de la Corte. Y esto tiene que ver con el segundo motivo, que es la transversalidad. Al tratarse de una fórmula que, como vimos, se refiere a la reparación de los daños, es decir, no se refiere a la violación de un artículo determinado de la Convención, ni se refiere a la violación de un derecho humano en particular, sino que aborda un tema de reparaciones, que es un tema que la Corte aborda en todas sus sentencias, o por lo menos en todos los casos en los que reconoce que existe responsabilidad del Estado. Entonces es transversal, en el sentido de que se aplica esa fórmula a múltiples y potencialmente infinitos escenarios fácticos. Entonces me parecía que eso era un elemento interesante para ver cómo se aplicaba frente a hechos distintos, a plataformas fácticas distintas. Y además, el tercer motivo que inspiró esta elección es que es unánime la doctrina y también digamos, la jurisprudencia a nivel internacional en reconocer que la Corte Interamericana es la que más ha avanzado en materia de reparaciones.
digamos, si bien no hay unanimidad en la actitud respecto de ese avance, sí, y algunos son muy críticos porque entienden que estas reparaciones ordenadas por la Corte Interamericana avanzan sobre la soberanía de los estados, lo que sí es unánime es en reconocer que la Corte ha sido absolutamente innovadora y que no tiene parangón el avance que ella ha hecho en cuanto a la diversidad de medidas de reparación ordenadas, no tiene comparación ni parangón en ningún otro tribunal internacional. Entonces esto, bueno, era un elemento de originalidad para analizar esta fórmula. Bueno, de la metodología ya hablé un poco, no es otra cosa que lo que expliqué sobre el análisis dinámico jurisprudencial. Y entonces yo les dije que la fórmula aparecía en 54 sentencias de la Corte. Pero ¿cuándo es que aparece por primera vez? La primera vez que aparece esta fórmula es en el año 2011, con la sentencia de reparación que la Corte, reparaciones y costas que la Corte dicta en el caso Niños de la Calle. Este era un caso en el que 5 niños en situación de calle habían sido privados ilegítimamente de la libertad por fuerzas policiales y habían sido desaparecidos, y no se había investigado en el orden interno, ni se había logrado dar con los responsables, ni con el paradero de estos niños. Entonces, ¿en qué contexto la Corte acuña por primera vez esta fórmula? Bueno, cuando ella se está refiriendo a la compensación o a la indemnización por daño moral, ella dice que va a pasar a considerar efectos nocivos de los hechos del caso, que no tienen carácter económico ni patrimonial, ni pueden ser tasados en términos monetarios, y los define ese daño moral como sufrimientos, aflicciones causadas a las víctimas y a sus allegados, el menoscabo de valores. Acá cuando la Corte habla de víctimas directas y sus allegados, también es una sentencia hito esta sentencia en cuanto que amplía el concepto de víctima, es una sentencia muy importante en Niños de la Calle porque es transformadora de muchas cuestiones de la jurisprudencia de la Corte, y otras perturbaciones no susceptibles de medición pecuniaria. Entonces, ¿qué dice la Corte? Dice, bueno, este es el daño moral, esta es la definición de daño moral. Ahora bien, estas expresiones del daño moral que no se le puede, digamos, no tienen un equivalente monetario, no se pueden medir exclusivamente en términos monetarios, se pueden, sin embargo, compensar de dos modos. El primero es, obviamente, mediante el pago de una suma de dinero o bienes o servicios estimables en dinero. Y el segundo, y acá entramos directamente ya no en el contexto de la fórmula, sino en la fórmula en cuestión, en segundo lugar, ese daño moral, dice la Corte, se puede compensar mediante la realización de actos de alcance o repercusión pública que tengan por efecto recuperar la memoria de las víctimas, restablecer su dignidad, consolar sus deudos, o transmitir ese mensaje de reprobación para que estas violaciones de derechos humanos no se vuelvan a repetir. Aclaro que una de las variaciones que sufre la fórmula ya en la segunda vez que aparece es que ya la Corte, y ustedes lo van a ver, quizás se dieron cuenta por el título de esta exposición, la Corte ya no habla más de daño moral en la segunda sentencia en la que aplica esta fórmula que es Cantoral Benavides, sino que habla de daño inmaterial, es decir, que enseguida la expresión daño moral es reemplazada por la expresión daño inmaterial. Pero en esta sentencia fundacional, por primera vez, sí lo encuadra dentro de este daño moral. Bien, entonces, esta frase que recién leímos, que es lo que constituye la fórmula usual, esta última frase, es absolutamente transformadora de la jurisprudencia de la Corte. O sea, implica un antes y un después en el modelo de reparaciones que aplica la Corte. Obviamente esto se va dando de a poco, de hecho en Niños de la Calle lo que la Corte ordena es por primera vez el nombramiento de un centro educativo con el nombre de las víctimas, ordena también medidas de investigar, y ordena medidas de no repetición, pero ella, ya todavía manteniendo una actitud diferente, entiende que no tiene la capacidad de decir qué medidas el Estado tiene que tomar para no repetir esas violaciones, sino que es el Estado el que le otorga un margen de diferencia para interpretar cuáles son esas medidas. Es decir, que de a poquito se va consolidando, pero lo que importa es que implica un cambio absoluto en el modelo de reparaciones que hasta el 2001, es decir, desde el caso Velázquez Rodríguez de 1989, que es la primera sentencia sobre reparaciones, la C07, hasta Niños de la Calle en el 2001, era un modelo exclusivamente centrado en la compensación pecuniaria, es decir, en la indemnización. De hecho, las primeras sentencias de la Corte sobre reparaciones no se llamaban reparaciones, sino indemnizaciones y costa. Entonces,
¿Cómo era ese modelo? Bueno, fundamentalmente no era que no se le pedían a la Corte otras medidas no pecuniarias. Las víctimas, a veces la comisión, a veces algunos peritos o expertos sostenían que unas medidas de reparación podían ser pedidos de disculpas públicas, o la realización de algún homenaje, o el nombramiento de algún monumento, o algún centro con el nombre de las víctimas, pero la Corte siempre respondía a estos pedidos no pecuniarios con esta frase que tienen acá, que es acuñada por primera vez en Velázquez Rodríguez y que se repite hasta Niños de la Calle. Esta Corte considera que la sentencia que dictó y el reconocimiento que la sentencia contiene de la responsabilidad del Estado ya es una adecuada reparación de estos daños no pecuniarios y que no es posible decretar otras, no procede decretar otro tipo de reparaciones. Entonces, durante más de 10 años, este fue el modelo que la Corte aplicó. Brindaba una compensación económica, no se consideraba capacitada, legitimada, no consideraba que era necesario dictar otro tipo de medidas que no fueran las pecuniarias, por más de que las víctimas las solicitaran. Entonces, ¿de dónde surge este nuevo modelo de reparaciones? ¿Por qué la Corte de repente acuña esta fórmula en Niños de la Calle que barre todo lo que la Corte venía construyendo sobre el modelo económico de reparación? Bueno, y hay como distintos antecedentes que se dan antes de Niños de la Calle, algunos coetáneos y otros posteriores que consolidan esta transformación en la visión de las reparaciones de la Corte Interamericana. Como ya les adelanté, las víctimas son las primeras protagonistas, digamos, que solicitaban estos pedidos de disculpas, algunos actos que restauraran su dignidad. A veces, por ejemplo, en el caso de Suárez Rosero, él había pedido que se disculparan públicamente con él, que publicaran la sentencia en la que habían decretado la responsabilidad del Estado, e incluso había llevado una perito psicóloga que había dicho que su reparación la reparación de Suárez Rosero solo procedía si él recibía unas disculpas públicas que reconstituyeran su reputación, su honra y su dignidad. Es decir, las víctimas ya pedían esto, la comisión a veces también, en caso de Niños de la Calle, se constata que la comisión misma había pedido pedidos de disculpas y publicaciones oficiales de las sentencias. Hay un antecedente que es Aloe Boetoe en 1993, en el que la Corte abandona ese modelo pecuniario y brinda una serie de reparaciones muy amplias. El caso, sucintamente, eran 8 personas pertenecientes a una comunidad étnica que habían sido ejecutadas por fuerzas militares, y ahí la Corte, en algo inédito que después no se repitió hasta Niños de la Calle, ordenó que se rehabilitara el centro educativo de la comunidad, que se le dotara de personal docente y administrativo, y que se reanudara la actividad del dispensario de la comunidad. Y Antouillac, que es una persona que trabajó en la Corte y que además después estudió en profundidad las reparaciones, como dato de color dice que en este caso lo que sucedió es que un secretario de la Corte fue a Surinam y quedó conmovido por la situación que vivió en el país, y entonces cuando vuelve a la Corte promueve este dictado de medidas que tienden a mejorar el bienestar del modo en el que vivía la comunidad. Pero lo cierto es que esto después no se repitió, la Corte siguió estableciendo medidas exclusivamente pecuniarias, como vimos hasta el 2001. Ahora, coetáneamente a que la Corte dicta la sentencia a Niños de la Calle, en el caso Barrios Altos y Durán Ugarte, con Perú, la parte de reparaciones queda sujeta a un acuerdo que iban a celebrar las víctimas con el Estado. Y en estos acuerdos sí se avanza mucho más. El Estado ofrece disculpas públicas, la publicación de la sentencia, etcétera, etcétera, medidas psicológicas por primera vez, o medidas de reparación médicas, o asistencia médica o psicológica, y la Corte homologa estos acuerdos, casi paralelamente a que Niños de la Calle es dictado. Entonces se entiende que también el hecho de que los estados motu propio, en acuerdos privados con las víctimas, homologados por la Corte, hayan ofrecido este tipo de medidas, también impulsó a la Corte a que adoptara una visión más amplia sobre las medidas de reparación. Pero lo que sin duda no puede negarse es la influencia de Cansado Trindade, el juez Cansado Trindade, en este nuevo modelo de reparaciones fundado sobre la base de la dignidad y de actos de repercusión pública. Porque, bueno, hay 2 sentencias clave en donde se pueden leer sus votos, que es el caso de Caballero Delgado y el caso de Loaiza Tamayo, en donde él fundamentalmente lo que sostiene es: no podemos seguir con el modelo de reparaciones exclusivamente pecuniario, que se basen solamente en compensaciones económicas, porque es un modelo extrapolado del derecho privado, con conceptos extrapolados del derecho privado, como el lucro cesante y el daño emergente,
que no responde al derecho, al espíritu del derecho internacional de los derechos humanos, que tiene que, por el contrario, concebir un modelo de reparaciones que tenga en cuenta la condición espiritual del hombre y no solo su bienestar económico. Esto es fundamentalmente lo que decía Cansado Trindade. Él decía, promovía una interpretación amplia del artículo 63.1, que es el que se refiere a las reparaciones y a la indemnización que puede otorgar la Corte. Incluso fue el primero que dijo, nuestro artículo sobre reparaciones de la Convención Americana es distinto al de la Convención Europea, es mucho más amplio, entonces nosotros podemos hacer mucho más que simplemente dar una indemnización, y tenemos que generar un modelo de reparaciones desde la perspectiva de la víctima. No podemos seguir con este modelo pecuniario. Incluso habló de reparaciones tendientes a la restauración de la dignidad. Por eso digo que es muy claro que después se toman conceptos que él había desarrollado en sus votos para acuñar la fórmula que vimos al principio. Bien, entonces, bueno, en Loaiza Tamayo lo pueden ver, se enfrentan los dos modelos, el modelo del voto mayoritario, digamos, oficial de la Corte, que es casi exclusivamente pecuniario, aunque ya se estaban dando pasos, se empieza a hablar del proyecto de vida y de la reparación del proyecto de vida, aunque no se otorga en ese caso, pero en contraposición el voto razonado de Cansado Trindade, que hace toda esta explicación, y que cierra, en realidad es un voto de Cansado Trindade que también firma Abreu Burelli, y que cierra con esta frase que resume un poco todo lo que les venía explicando que él promovía, ¿no? Todo este cambio que él promovía. Él dice, todo el capítulo de las reparaciones de violaciones de derechos humanos debe, a nuestro juicio, ser repensado desde la perspectiva de la integralidad de la personalidad de la víctima y teniendo presente su realización como ser humano y la restauración de su dignidad. Restauración de su dignidad es la frase que les decía que literalmente toma la Corte después en su discurso oficial en Niños de la Calle. Bien, bueno, estas son todas las sentencias en las que aparece la fórmula, yo les dije que eran 54, obviamente que en el paper que publique con estos resultados van a estar individualizados cada párrafo en lo que aparece en la fórmula y que se cita en cada sentencia. Ahora, ¿qué es lo que la Corte invoca o cita cada vez que utiliza esta fórmula a partir de Niños de la Calle en adelante? Bien, sorpresivamente, a pesar de que toma frases de Cansado Trindade, no lo cita. Y a mí me hizo pensar que rara vez encuentro citas de votos razonados o votos particulares en el voto mayoritario de la Corte. Entonces, a pesar de que él es el que da el puntapié inicial para este cambio en el modelo de reparaciones, cuando la Corte hace oficial ese modelo amplio de reparaciones y la fórmula usual sobre dignidad y reparación, no lo cita a este juez. Y tampoco invoca instrumentos de la ONU que van en línea con lo que Cansado Trindade decía. Concretamente, hay un estudio de un relator oficial, Theo van Boven, acá tengo el nombre que era bastante largo, un estudio de 1993 que se llama Relativo al derecho a la restitución, indemnización y rehabilitación de las víctimas de violaciones flagrantes de los derechos humanos y las libertades fundamentales, en donde este relator de la ONU ya anticipaba todas las medidas de satisfacción y no repetición que después la Corte va a desarrollar a partir de Niños de la Calle como sentencia fundacional. En efecto, en este documento del relator oficial, él decía, la rehabilitación incluirá la atención y servicios jurídicos, médicos, psicológicos y de otra índole, así como medidas para restablecer la dignidad y la reputación de las víctimas. Cansado Trindade cita a este relator, entonces podría pensarse que de ahí toma el tema de la restauración de la dignidad. Lo cierto es que la Corte no cita ni al relator ni a Cansado Trindade, ni tampoco cita, a partir del año 2005, la Asamblea General de la ONU publica, después de varias revisiones de este documento de este relator, publica finalmente los principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas, y tampoco son citados estos principios cuando la Corte utiliza la fórmula después del 2005, es decir, después de que oficialmente la Asamblea General los hace propios como principios de la ONU. Esto es raro porque en otras fórmulas que hemos estudiado vemos que constantemente se hace remisión a instrumentos de soft law. Pero acá parece como que la Corte quiere dejar en claro que esto es una propia creación jurisprudencial, que no hay otras fuentes en las que ella se apoya para crear esta fórmula o este modelo amplio de reparaciones. Solo se invoca la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Tampoco invoca el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como sí hacen otras fórmulas, y esto no nos tiene que extrañar porque, como dije al principio, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene una actitud totalmente restrictiva respecto a las reparaciones.
es mucho más deferente y solo se limita a cuestiones pecuniarias, o por lo menos salvo algunos avances en las últimas décadas, siempre se ha autorrestringido y ha otorgado un amplio margen nacional de apreciación en cuanto a las medidas de reparación que debía tomar el Estado. Entonces es lógico que no se haya invocado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en esta fórmula. Ahora, ¿cómo invoca la Corte su propia jurisprudencia? Que es lo único que cita. O sea, la primera vez que aplica la fórmula Niños de la Calle no cita nada en nota al pie. Después, cuando la va aplicando consecuentemente en las otras 53 sentencias, se cita a sí mismo. ¿Qué es lo que cita? Y acá sí se repiten parámetros que hemos encontrado en otras fórmulas. Cita 2 o 3 sentencias que generalmente son las últimas en las que aplicó la fórmula, o sea, las más recientes en las que la fórmula se aplicó. Es decir, no cita las sentencias con escenarios fácticos más parecidos, no invoca a niños de la calle, salvo casos muy excepcionales y tercialmente la sentencia fundacional no es invocada, ni tampoco reconstruye toda la línea, es decir, la Corte cada vez que usa la fórmula no cita en nota al pie todas las sentencias en las que esa fórmula aparece, solamente cita las 3 últimas, a pesar de que hay otras que pueden tener mucha más similitud. Por ejemplo, se está resolviendo el tema de una masacre y en otras 3 masacres o 5 masacres se aplicó la fórmula, la Corte no las trae a colación, sino que cita las últimas sentencias, las más recientes, las que tiene a mano. Bien, escenarios fácticos en los que aparece esta fórmula son los más diversos. Como les dije, al ser una fórmula de reparaciones, esto le ha permitido a la Corte aplicarla en un montón de escenarios, pero el que más se repite son los casos de desaparición forzada de personas, detenciones ilegítimas y ejecuciones extrajudiciales. En la mayoría de los casos referidas a personas, a terroristas o sospechosos de integrar organizaciones terroristas, pero también hay otros casos que tienen como víctimas, varios casos que tienen como víctimas a niños, el caso de los 19 comerciantes, casos en donde las víctimas son manifestantes que protestaban por la suba del boleto de transporte, es decir, son múltiples dentro del mismo escenario de desaparición forzada o de detenciones ilegítimas, las víctimas también son múltiples. Y después hay otros escenarios de lo más variados, masacres, casos de libertad de expresión, un caso de censura de un libro con la confiscación de todos los ejemplares de ese libro, por parte, digamos, de autoría de un ex miembro de la Fuerza Naval, trabajadores despedidos, a entender de la Corte injustamente, jueces destituidos de sus cargos, contiendas territoriales con comunidades indígenas, casos de exclusión de comunidades indígenas a procesos electorales, casos en los que la Corte revisó las condiciones indignas de detención, casos de represiones en centros penitenciarios, casos de condiciones de detención en institutos de reeducaciones de menores, el caso de un menor de edad recluta en el servicio militar que fue ejecutado. Bien, infinidad de escenarios fácticos. Es imposible, digamos, resumirlos todos, pero quería mostrar que hay un abanico muy amplio de escenarios en los que aparece esta fórmula. ¿Cuáles son algunas de las medidas de reparación que la Corte paulatinamente se va animando a ordenar? Todo con raíz en esta fórmula, por la cual entiende que hay actos de repercusión al alcance públicos que tienden a reparar este daño inmaterial. Órdenes de investigar, la orden de dar publicidad y difusión de la sentencia, a veces en medios nacionales, otras veces en medios internacionales. En un caso, la difusión de la sentencia, en un caso de una comunidad indígena, en el idioma de la comunidad, pedidos de disculpas públicas, recuperación de restos mortales, hallazgos de esos restos, recuperación de los restos. A veces ha ordenado exhumar los cadáveres y brindárselos a sus familiares para que puedan darles una digna sepultura. El otorgamiento de nombres a calles o centros educativos o becas estudiantiles con el nombre de las víctimas, restitución de puestos de trabajo, reapertura de procesos penales, derogación o modificación de normas internas, a veces incluso de la propia constitución del país, la capacitación a ciertos grupos de derechos humanos, por ejemplo, miembros de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas Policiales, es decir, también de lo más variopintas las medidas de reparación que ha ordenado la Corte, y no sin retracciones por parte o resistencia por parte del Estado en algunos casos que son muy conocidos. ¿Qué pasa con esta fórmula que tanto fruto dio y que empezó en el 2011?
de repente desaparece. Esto es lo que yo me encontré cuando traté de reconstruir la línea jurisprudencial. En principio encontraba sentencias aisladas que no la contenían. Por ejemplo, la fórmula estaba en la sentencia 98, 99, 100, 101 y no estaba en la 102 o 103. Entonces, tratando de entender por qué había sentencias aisladas que no tenían la fórmula, me di cuenta de que paralelamente se estaba gestando otra fórmula en la Corte, o mejor dicho, esa fórmula se estaba desmembrando en estas otras dos fórmulas, que a su vez eran contradictorias entre sí. ¿Por qué? Recordemos que en nuestra fórmula la Corte decía, el daño inmaterial puede ser compensado de dos maneras, por un medio económico y por actos de repercusión pública. Acá, en estas sentencias aisladas, donde la fórmula no aparecía, la Corte decía, el daño inmaterial lo define de la misma manera que en la fórmula original, los sufrimientos o las aflicciones de las personas y de sus allegados, pero solo puede ser compensado, fíjense la frase final, mediante la entrega de una cantidad en efectivo que el tribunal determine en aplicación razonable del árbitro judicial. Solo compensado mediante una cantidad en efectivo. Y después, más adelante, en esas sentencias, dice, ahora voy a considerar otros efectos lesivos, que no tienen nada que ver con el daño inmaterial, que pueden ser reparados mediante la realización de actos de repercusión pública. O sea, quiere decir que la fórmula se desmembra en dos, pero a su vez, y esto aparece simultáneamente en sentencias de la Corte, pero a su vez es contradictoria con esa primera fórmula, porque en la primera fórmula la Corte está diciendo el daño inmaterial puede ser compensado de dos formas, y acá está diciendo solo puede ser compensado de manera económica, y después vamos a ver otros actos lesivos que también provocan daños. Lo cierto es que en lo que a nosotros nos interesa, fíjense que con este desmembramiento de la fórmula dejamos atrás la dignidad, ya no aparece la dignidad, y entonces eso hace que en nuestro fichaje sobre menciones de la dignidad, por lo menos a partir de la sentencia 214, ya no tengamos más la fórmula de reparación y dignidad en la jurisprudencia de la Corte. Esto no quiere decir que la Corte se desentendió de la relación entre dignidad y reparación, porque ocasionalmente, y en sentencias cercanas como Campo Algodonero o Bedoya Lima, hay menciones a que ciertos actos dignificarían a las víctimas, ciertos actos de reparación, pero sí quiere decir que con esta diferenciación de las fórmulas, de repente la dignidad quedó perdida en el camino, y eso explica que no tengamos las menciones que teníamos en las primeras sentencias, desde las sentencias fundacionales de niños de la calle. Por eso yo pongo acá, desaparece la dignidad. Y la fórmula además se desliga de la compensación del daño inmaterial. ¿Por qué? Tratando de entender por qué sucede esto, lo que me doy cuenta es que en realidad esas medidas de reparación que aparecieron como algo muy chiquitito en el discurso de la Corte, como parte de compensar el daño inmaterial, fueron adquiriendo tanta entidad, tanto protagonismo y tanta autonomía, que de repente pasaron a ocupar la centralidad de la sentencia de la Corte. Ya no necesitaban estar mencionadas en una fórmula como parte del daño inmaterial. Entonces ustedes fíjense acá, que las primeras sentencias de reparaciones eran, la parte de reparaciones era muy breve, y era centrada fundamentalmente en el daño material e inmaterial, y después en un párrafo muy corto otras formas de reparación. En cambio, en las últimas, ustedes fíjense que el daño material e inmaterial pasa a último plano, es lo último que la Corte aborda, y sin embargo la Corte hace todo un desarrollo gigante de qué medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición va a ordenar. Entonces, a mi entender, esto adquirió tanta autonomía y protagonismo que ya no necesitaron la fórmula, incluir una necesidad de actos de repercusión pública como otro modo alternativo de compensar el daño inmaterial. Bien, entonces, como conclusión, y ya para cerrar, pido disculpas si me paso un poquito del tiempo, es una fórmula, a mí lo que me llamó más la atención, la peculiaridad de esta fórmula, es que no aparece al inicio del discurso de la Corte, aparece en un momento muy específico, probablemente con un cambio de integración y con todas las influencias que vimos, y desaparece de repente en el discurso de la Corte. No hay otra fórmula que haya encontrado hasta la fecha que haya desaparecido así del discurso. Es una fórmula que representa un cambio jurisprudencial profundo en materia de reparaciones, es otro modelo de reparaciones a partir del empleo de esta fórmula, que tiene similitudes con otras fórmulas usuales de la Corte en cuanto a el modo en que la Corte se cita a sí misma, pero que tiene grandes diferencias en cuanto a que la Corte no alude a fuentes externas, ni de la ONU, ni de jurisprudencia de otros tribunales, y que tampoco surge de una mención explícita en el texto de la Convención, sino que más bien surge de una interpretación amplia del artículo 63.1
y de las obligaciones de garantizar y de respetar de los artículos 1 y 2 de la Convención Americana. Así que bueno, espero que me haya explicado bien y quedo a disposición para cualquier duda o pregunta que tengan hacia el final de estas jornadas. Muchas gracias por la atención. Excelente. Gracias, Florencia. Elga tuvo un problema técnico, Florencia, y perdió el ser anfitriona. Si la puedes renombrar como anfitriona, te lo voy a agradecer. Mientras tanto, me conocen, me presento como parte del equipo. Quiero destacar que esta segunda etapa del proyecto, veo muchas caras conocidas que han participado en anteriores webinares que hemos hecho con el grupo y cursos y actividades, y bueno, veo por supuesto caras del equipo. Esta segunda parte del proyecto está dirigida por Florencia Ratti como investigadora responsable, y el grupo responsable está Elga Lel, Gabriel Maino y el profesor de Paraná, de UCA Paraná, Guillermo Macbeth. Así que, bueno, nada, comentar este hecho. Bueno, en mi caso, debo decir que voy a detenerme en la relación entre dignidad y autonomía y las líneas jurisprudenciales. Voy a compartir la pantalla. Creo que ya se está viendo. Se está viendo, ¿no? ¿Allí? Bueno. Bueno, el propósito que tuve fue aplicar este método que nos explicó muy bien recién Florencia Ratti, a las menciones, a las fórmulas donde aparecía la vinculación de la palabra dignidad o digno con la idea de autonomía personal. Ciertamente lo que voy a comentar a partir de ahora tiene mucho contenido de fondo. O sea, vamos a ver temas vinculados con la esterilización, con los embriones, con la identidad de género, con temas vinculados con violencia sexual. Yo no voy a entrar en los temas de fondo, probablemente sea una decepción para muchos de ustedes porque vendrán esperando a ver qué dice la Ferrier de nuevo sobre dignidad o autonomía, si es que puedo decir algo nuevo, sino que me voy a centrar en la reconstrucción de la línea jurisprudencial. Para una segunda etapa de mi investigación va a quedar el ir al fondo, ir a analizar un poco los contenidos. Por supuesto, alguna cuestión va a salir y ustedes también podrán sacar sus conclusiones. Metodológicamente, entonces yo apliqué el método que recién explicó Florencia de tomar una sentencia arquimédica, reconstruir sus citas, reconstruir sus citas y reconstruir todas las veces que esa misma fórmula aparece. Ciertamente hay muchos más párrafos a lo largo de todas las sentencias de la Corte que hemos relevado en este proyecto en los que se menciona la dignidad vinculada con la autonomía. Pero yo voy a presentar en estos minutos solo 4 fórmulas que son aquellas que se han repetido en al menos 2 sentencias, es decir, párrafos que al menos en 2 sentencias tienen, están formulados prácticamente iguales y justamente estudiando a ver de qué modo se cita la Corte y cómo son los escenarios fácticos de esos párrafos. La presentación de Presi que vamos a ver es muy sucinta, por cierto, no mucho lo voy a desarrollar verbalmente. La primera fórmula la hemos conceptualizado así: la protección a la vida privada no se limita al derecho, a un derecho a la privacidad, pues abarca una serie de factores relacionados con la dignidad del individuo, incluyendo, por ejemplo, la capacidad para desarrollar la propia personalidad y aspiraciones, determinar su propia identidad y definir sus propias relaciones personales. La sentencia fundacional de esta fórmula es la conocida y famosa sentencia Artavia Murillo del año 2012, donde se condena a Costa Rica por la violación de pretendidos derechos humanos vinculados con derecho a la salud, con la autonomía, a partir de una interpretación que hace la Corte en torno a la fecundación in vitro. Dentro de Artavia Murillo, el párrafo 143 es el que
señala por primera vez esta conexión entre dignidad y autonomía de manera explícita, después vamos a ver un poco más sobre este punto, y traía la fórmula tal como la vimos antes. En realidad la fórmula, la redacción partía de dos frases que en la sentencia siguiente ya se subsumen. Artavia Murillo citaba, ustedes abajo ven todo un número complejo, en realidad los primeros cuatro posiciones indican la sentencia, C239 se refiere a la sentencia número 239, que es la de Atala Rifo, y 0135 es el párrafo respectivo. Bueno, así está citado la Atala Rifo, está citado la C216 y C221. Esto está allí solo como referencia, después lo voy a explicar porque es demasiado técnico y confuso y no quiero perder tiempo en eso. La segunda sentencia donde aparece esta misma fórmula es en IB contra Bolivia, que es un caso, como ustedes saben, de esterilización forzada. El caso tuvo que ver entonces de IB contra Bolivia con esterilización forzada y la sentencia IB tiene la característica de que las cuatro fórmulas que vamos a ver aparecen en IB. IB es sentencia fundacional de las tres fórmulas que siguen y en este caso recoge la dignidad de Artavia Murillo. Entonces podríamos decir que Artavia Murillo siembra la primera conexión entre dignidad y autonomía, pero la que lo expande es IB contra Bolivia, que ya no solo lo repite lo que había dicho Artavia Murillo, sino que lo replica en otras cuatro párrafos, porque son cuatro párrafos distintos de IB donde aparecen estas cuatro fórmulas que vamos a analizar hoy. La tercera mención dentro del conjunto documental que nosotros analizamos es la opinión consultiva 24. La opinión consultiva 24 es, ustedes saben, la que se hace a pedido de Costa Rica y que tuvo que ver con la identidad de género, con temas vinculados con la identidad de género. Acá, nuevamente, la Corte repite la fórmula que acabamos de decir: el derecho a la vida, la protección del derecho a la vida privada no se limita a la privacidad, pues abarca una serie de factores relacionados con la dignidad de la persona, y ahí viene toda esta idea de desarrollar la personalidad, aspiraciones, determinar la identidad, definir relaciones personales, y engloba, bueno, sigue la misma redacción. El caso López contra y otros contra Argentina estuvo vinculado con el traslado de víctimas a cárceles lejanas de la provincia de Neuquén sin una evaluación previa ni posterior de los efectos en su vida privada y circunstancias familiares. Bueno, se consideró que el Estado había incumplido con la obligación de realizar acciones para proteger a las personas contra injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada o familiar. Acá claramente es una injerencia en la vida privada y familiar más vinculada con el traslado de personas. Y finalmente, la última aparición de la fórmula es en una nota al pie, en el caso Guzmán Albarracín, que tiene que ver con la situación de acoso, Guzmán Albarracín contra Ecuador, acoso, abuso y acceso carnal por parte del vicerrector de un colegio contra la víctima, agravada por la tolerancia a las autoridades y la falta de adopción de medidas adecuadas para abordar los actos de violencia sexual en ámbitos escolares. La segunda fórmula la tenemos expresada con esta figura. El artículo 11 de la Convención Americana protege uno de los valores más fundamentales de la persona humana, entendida como ser racional. Esto es el reconocimiento de su dignidad. El inciso primero de dicho artículo contiene una cláusula universal de protección de la dignidad, cuyo basamento se erige tanto en el principio de autonomía de la persona como en la idea de que todos los individuos deben ser tratados como iguales en tanto fines en sí mismos según sus intenciones, voluntad y decisiones de vida. Acá ya vemos una definición que apunta mucho más a una conceptualización de fondo de la vinculación, al punto que el basamento de la dignidad está en el principio de autonomía, ¿no? Es decir, esto es una definición que en el fondo es muy significativa en cuanto a definición de contenidos. Vuelvo a decir, no voy a entrar en esto. Y nuevamente acá la sentencia fundacional es IB contra Bolivia del año 2016.
la Corte nota que el artículo 11, y vuelve a lo que les acabo de decir. Cita masacres de Ituango y otro fallo que después vamos a ver que vienen a conectar con toda una línea vinculada con la protección de la vida privada. Ahora me voy a detener en ese punto. La opinión consultiva 24 de nuevo aparece entre los que menciona la dignidad. Evidentemente podemos decir que tanto IB contra Bolivia como la opinión consultiva 24 son los dos documentos del cuerpo documental analizado por nuestro proyecto en los que más explícitamente aparece esta vinculación entre dignidad y autonomía. Bueno, de nuevo, la Convención contiene una cláusula universal de protección a la dignidad, y viene toda la frase que decimos. Acá no se menciona al artículo 11, se cita 329, que es justamente el fallo IB contra Bolivia, y se cita también Fernández Ortega, que es una sentencia clave que ahora voy a mencionar cuando reconstruimos esta línea argumental. Finalmente, la tercera mención en lo que fue la sentencia arquimédica de esta línea jurisprudencial, López Soto del 2018, que se refiere, donde la fórmula aparece en una nota al pie, digamos, que en este caso, en cuanto al escenario fáctico, en López Soto nos encontrábamos con distintos actos de violencia, perdón, ahora me perdí con López Soto, de violencia gravemente ultrajantes de distinto tipo. Y finalmente la opinión consultiva 24 sobre la identidad de género. ¿Qué características presentan estas dos fórmulas? Que cuando uno rastrea las citas de la sentencia fundacional, es decir, de IB contra Bolivia y de Artavia Murillo, la fórmula 1 y la fórmula 2 que les acabo de explicar y de reconstruir la línea jurisprudencial, advierte que se entroncan con una línea común que viene de la vida privada y que se retrotrae hasta la sentencia C-148, que es masacres de Ituango contra Colombia, en la cual se ingresa a grupos paramilitares en un poblado y masacran a una serie de pobladores, que después es citada por otras sentencias, y un nodo fundamental citado por varias de estas sentencias es la sentencia Fernández Ortega, la C-215, en la que se agrega a la fórmula que traía Masacres de Ituango, que es una fórmula muy parecida a esta, pero sin mencionar dignidad. Entonces veníamos con una mención, desde Masacres de Ituango menciona la vida privada. Con Fernández Ortega en el C-215 aparece la idea de dentro de la vida privada se encuentra la vida sexual, porque era una serie de violaciones sexuales que había sufrido la víctima. Y ahí aparece el elemento de la vida sexual. Y la C-215 luego se conecta con el caso Atala Rifo, que ustedes recordarán que es el caso de una mujer que por constituir una pareja con otra mujer en el contexto de la sociedad chilena, es apartada de la tenencia de sus hijas, y esto genera un caso que llega a ser resuelto por la Corte. La Corte consideró que Chile había violado la vida privada. Atala Rifo es como el nudo fundamental que se reclina en Fernández Ortega y que da el paso luego en Artavia Murillo y finalmente en IB contra Bolivia, la incorporación de la vinculación entre dignidad y autonomía. Pero en Atala Rifo uno no encuentra fórmulas que vinculen dignidad con autonomía. Esta es una de las conclusiones que tenemos. Cuando uno hace el análisis de estas dos fórmulas iniciales, advierte que la Corte es muy inconsistente en cómo se cita a sí misma. A veces cita la última, otras veces cita todas, y por ejemplo, todas, en la primera fórmula, todas citan Fernández Ortega, menos la fundacional,
que es la que efectivamente hace la ampliación entre dignidad, autonomía y vida privada, que venía de Fernández Ortega, lo amplía, y las sentencias siguientes citan en general Artavia Murillo, pero ya no y también Fernández Ortega, pero Artavia Murillo a su vez no citaba Fernández Ortega. Lo mismo pasa con la segunda fórmula. Tanto López Soto como la opinión consultiva 24 citan Fernández Ortega, pero la sentencia fundacional no cita a Fernández Ortega, lo cual apareciera como que la Corte, cuando va a citar a su precedente de IB contra Bolivia, quiere reforzarlo citando el precedente anterior que no había sido citado por IB contra Bolivia. Esto va en línea de uno de los objetivos de nuestro proyecto, que apunta a la consistencia en la manera de citar. No desesperen que lo que sigue es un poco más corto y menos, bueno, el técnico es todo. La fórmula siguiente es: un aspecto central del reconocimiento de la dignidad constituye la posibilidad de todo ser humano de autodeterminarse y escoger libremente las opciones y circunstancias que le dan sentido a su existencia conforme a sus propias opciones y convicciones. Acá claramente vemos también una noción de autonomía muy limitada, muy amplia. Nuevamente, las sentencias fundacionales IB contra Bolivia, que es un caso de esterilización forzada, lo podemos ver allí, un aspecto central de la dignidad, que viene con todas estas citas. Un papel fundamental juega el principio de autonomía. Bueno, sigue en la opinión consultiva 24 la nueva cita, y en Poblete Vilches, que ustedes saben que es un caso contra Chile vinculado con el derecho a la salud, vuelve a aparecer la fórmula vinculada con la protección de esta posibilidad de autodeterminación. Hay que decir en este punto que esta línea jurisprudencial se entronca con dos, mientras que las dos primeras se entroncaban con una misma de vida privada. Esta reconoce dos troncos. Uno vinculado con vida privada, que se remonta hasta Chaparro contra Ecuador, y que conecta de nuevo con Atala Rifo, o sea, la misma línea de vida privada se conecta con Atala Rifo, y otra línea vinculada con la vida familiar y especialmente los derechos de los niños, que se conecta con Niños de la Calle, que es C063, y con la opinión consultiva 17 sobre la condición jurídica de los niños. Y de estas dos citas llega de nuevo hasta Atala Rifo. Atala Rifo entonces se presenta como una sentencia que es de alguna manera antecesora, pero sin mencionar la dignidad. Antecesora en la reafirmación de una autonomía. Es interesante que la cita primera de C170 que les decía de Chaparro Álvarez, cuando uno lee lo que dice sobre libertad, habla de la libertad, no de la autodeterminación, es un concepto bastante más clásico de libertad, entendida dentro de ciertos límites. Ya cuando uno va avanzando en la lectura de estas sucesivas formulaciones de la frase donde dignidad se vincula con autonomía y como autodeterminación, ya se va corriendo de esa noción más clásica hacia una autodeterminación cada vez comprendida de una manera más absoluta. La última fórmula es mucho más sencilla, es simplemente el consentimiento informado asegura el efecto útil de la norma que reconoce la autonomía como elemento indisoluble de la dignidad de la persona. Acá es claramente un escenario fáctico muy concreto, que es consentimiento informado, y los casos son IB contra Bolivia, que del año 2016, que no tiene citas, o sea que claramente la Corte, bueno, primera vez que voy a hablar de esto, de un consentimiento, y conecto dignidad con autonomía, y el caso siguiente es Huachalá Chimbó, que cita a IB contra Bolivia. Acá no hay ninguna cosa que decirle a la manera en que la Corte se citó. La sentencia anterior es la citada, no volvimos a encontrar la fórmula. Algunas conclusiones, luego de este paneo poco formal, como ustedes ven, es una reconstrucción de líneas jurisprudenciales. Yo no estoy ingresando a los temas, que tendría muchas cosas para decir, análisis más críticos en algunos de los temas mencionados. ¿Qué podemos decir como conclusión? Bueno, la primera aparición de las fórmulas es en 2012, desde entonces se intensifica el uso, la sentencia IB ocupa un lugar central, por las 4 fórmulas aparecen en esa sentencia, o sea, IB realmente es tomada por la propia Corte como un
antecedente como un nodo, realmente en línea de lo que suele explicar Florencia Ratti, trayendo un poco el método que ella narró de López Medina. 3 de las 4 líneas se entroncan con líneas jurisprudenciales vinculadas con la vida privada, está mal allí escrito, con la vida privada, lo cual nos deja, cuando tengamos que profundizar en futuros trabajos, bueno, indudablemente, dignidad, autonomía, vida privada van todos juntos en el discurso de la Corte, al menos en esta reconstrucción de líneas que estamos haciendo. La Corte, la dignidad, la dignidad entonces se inserta en fórmulas ya acuñadas, de modo que la Corte usa la dignidad para ampliar su fundamentación. O sea, viene como a agregar, quiero dar más fundamento a lo que estoy hablando, y entonces juego con la palabra dignidad para mostrar más peso, ¿tá? La Corte cita sus propios fallos, aunque ciertamente se trata de escenarios fácticos muy diversos. Y esto nos indica, en esto con línea con lo que ha dicho también López Medina y Florencia Ratti, que las fórmulas están utilizadas más bien como conceptos comunes o principios abstractos. O sea, la Corte construye un principio o un concepto que luego aplica como si fuera el marco teórico. No es que nos explica cómo se juega en este caso concreto la dignidad, sino que dice, bueno, esta es una fórmula que digo, y después no hace comparaciones entre casos, a eso me refiero. No es que no diga por qué está violado, o sea, el derecho sí explica en qué sentido considera violado el derecho, pero no lo hace jugar comparativamente a ese uso de la dignidad. Y finalmente se advierten algunas inconsistencias en la forma de citar los propios fallos, y también hemos encontrado algunos errores, citas mal hechas, alguna cita mal hecha, alguna cita a un párrafo que no corresponde, bueno, cosas de curiosidades, diríamos, que no hacen a la conclusión de fondo. Bueno, muchas gracias por la atención, espero no haber sido demasiado aburridos de lo técnico. Muchas gracias, Nicolás. Y bien, y con esto ya tenemos la última presentación a cargo de Ramiro Escudero, quien, para quienes no lo conocen todavía, Ramiro es abogado, trabaja con Derecho Internacional, pero a su vez para nosotros ha sido una persona clave en el desarrollo del proyecto anterior, en el PICTO, y también lo es hoy, porque es nuestro programador, que providencialmente llegó a nosotros no solamente con la capacidad de programar una aplicación y modelar esta base de datos, sino que además podía entender de qué se trataban estos datos y bueno, estas ideas precarias que teníamos nosotros sobre lo que queríamos hacer, él las hizo posibles, las desarrolló, las mejoró y nos sugiere ideas todo el tiempo. Así que bien, les recuerdo a todos y todas, si quieren dejar comentarios y preguntas en el chat, luego de esta última presentación vamos a abordarlos. Bien, entonces Ramiro ahora nos va a presentar esta nueva versión que estamos armando de la base de datos sobre usos del término dignidad por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, Ramiro, adelante. Bueno, muchas gracias, Elga. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Bueno, un poco ya me presentó Elga, así que nada más que decir que soy abogado, sí, pero también me interesa mucho la programación, así que esta fue la oportunidad también de combinar un poco las dos cosas y de hacer un poco lo que me gusta de los dos lados, y encima se relaciona con el derecho internacional, así que para mí cierra por todos lados. Así que bueno, les voy compartiendo pantalla de la aplicación porque yo no voy a usar presentaciones, no voy a usar directamente la aplicación porque mi idea es mostrarles un poco lo que hicimos y lo que nos interesa que puedan ver y que puedan también aprovechar, ¿no? Porque esta aplicación va a estar disponible muy pronto en el repositorio. La versión 2.0, la versión 1.0 ya se encuentra disponible, que viene del proyecto Picto. Entonces, bueno, esta es la aplicación, digamos, es la base de datos que usamos en el proyecto Picto, con los agregados que se hicieron en este proyecto, que se agregaron la sentencia de 2019-2021, si no recuerdo mal, son un total de 77 sentencias, lo cual es entre sentencias y opiniones consultivas, lo cual llevó el número a 474
casos de nuevo, entre sentencias y opiniones consultivas que tenemos relevados. Bien, ahora bien, bueno, están obviamente los datos principales, la carátula, la fecha, los hechos. El tema principal y tema secundario, tema principal es digamos, el quid de la cuestión, lo que resolvió efectivamente la Corte. Un tema secundario se sacó la lista de un libro de Alfonso Santiago, donde había una lista de temas secundarios y, bueno, muy gentilmente nos dio el permiso para poder utilizarlo y poder relevar así y hacer uso de todo eso, digamos, ¿no? Artículos interpretados, artículos violados, hasta ahora no hay mucho más que lo de forma, digamos. Lo que nosotros trabajamos más, sobre todo, obviamente, es la columna de menciones de dignidad. En menciones de dignidad sí van a encontrar ahí el verdadero trabajo de fichaje, que bueno, en eso realmente el equipo de Picto y el equipo de este proyecto, la verdad que hizo un trabajo colosal, porque fue sentencia por sentencia, fijándose si había menciones de dignidad, en qué contexto, y bueno, ese es el quid de la cuestión, ¿no? Bueno, si hay disidencias relevantes, resumen de disidencia, justamente si se menciona en algún voto disidente la dignidad, esto también se relevó en su momento. Si cita fallos si se cita a sí misma, qué sentencia cita, y luego se empezaron a relevar campos ya más específicos del proyecto. Esto en realidad son campos más específicos del proyecto Picto, que vienen del proyecto Picto, dignidad en función del sujeto, un poco a qué se refiere, si se refiere a nota de las personas, a impersonal, en torno a la concepción del individuo, y según error de la dignidad, que es cómo se usó el concepto de dignidad, si es algo digno, es decir, adjetiva a otro concepto, si es como un principio, si es como un derecho. Párrafos destacados, que es algo que ahora le estamos dando muchísima importancia, porque estos párrafos nos permiten también aislar las fórmulas de alguna forma, y de esto voy a hablar ya un poco a lo último. Pero primero quería mostrarle todos los campos. Otros tratados, normas, sentencias. Estos son simplemente otros tratados, normas, sentencias, justamente de otros tribunales. Fórmulas literales. Estos son las fórmulas de las que bueno, habló el doctor Laferrière, la doctora Ratti. Esto es un poco un campo que surgió sobre el final del proyecto Picto anterior, o bueno, por lo menos en la segunda fase, si no recuerdo mal, y realmente tomó muchísima importancia y muchísima preponderancia. De hecho, es lo que estamos usando realmente. Y bueno, etiquetas que también son escenarios, digamos, los escenarios fácticos. Y fórmulas abreviadas, esto simplemente es un campo auxiliar casi de la base de datos, que es simplemente para no tener que recordar la fórmula exacta. La podemos recordar como una abreviatura de 2 o 3 palabras que nos dan una idea de lo que es la fórmula. Ahora bien, esto bueno, era simplemente un recorrido muy rápido por los campos que tiene la base al momento. La aplicación, ¿qué permite hacer? La aplicación permite filtrar por casi todos los campos de todas las formas posibles que se nos ocurrieron. Solo sentencias, solo opiniones consultivas, por número de sentencias, por texto en carátulas, por países, por temas primarios, secundarios, artículos, invocados, violados. Permite filtrar por todo. Esto nos da una flexibilidad muy grande, porque no es solo filtrar, porque filtrar es una parte de lo que hace, pero por ejemplo, si filtramos con mención de la dignidad, sí, nos dan, bueno, todas las sentencias que mencionan la dignidad, sentencias y opiniones consultivas.
Y a partir de esto, nosotros lo que podemos generar, por ejemplo, son gráficos. Entramos a la opción de gráficos y vemos la evolución de las sentencias que mencionan la dignidad. Y ahí vemos que nos muestra un gráfico, digamos, un gráfico de líneas en este caso, sobre la evolución, sobre el rol de la dignidad, nos puede dar algunas estadísticas de cómo se lo ha usado la Corte en general, como dignidad como principio, que vemos que es que prepondera sobre las otras calificaciones, y así podemos seguir con cantidad de casos por país. Bueno, esto desde ya. Esta selección, este filtro que se hace, permite generar gráficos y tablas de la forma que nosotros queramos sobre el filtro hecho, ¿no? Acá, algo curioso, que bueno, en realidad no es una conclusión del proyecto, sí es algo que yo noté a la hora de hacer la base, ahora a la hora de actualizarla, y de hecho les muestro también para que vean un ejemplo de uso. Si vamos al gráfico de doble barras, de evolución, de menciones de la dignidad, si ven las menciones de la dignidad, las primeras opiniones consultivas, es escaso, en un primer periodo es muy escaso. En el 2001, de hecho, por si no lo aprecian porque está muy chiquito, el azul es el no, el rojo es el sí. Y si ven, por ejemplo, en el año 2001 había 18 casos donde no se menciona la dignidad y solo 2 casos donde se menciona la dignidad. Y si aprecian en el periodo que nosotros fichamos en este proyecto, 2019, 2020, 2021, es el periodo, salvo 2012, es el periodo con más menciones de la dignidad, estadísticamente. Entonces, es un dato interesante. Yo particularmente no he investigado sobre el fondo de la cuestión. Sí, me pareció muy interesante destacarlo, y que se pueda ver. Pero bueno, es simplemente un poco mostrarles la aplicación, mostrarles también que tiene los filtros de las fórmulas utilizadas. Como ven, acá tenemos un filtro directamente con la lista de todas las fórmulas. Por ejemplo, una de las fórmulas que mencionó el doctor Laferrer sobre el artículo 11, acá aparece duplicada en realidad porque no se escribió justo de la misma forma, digamos literal, pero si ven, cuando seleccionamos esta fórmula, ya nos trae estos 3 casos que había mencionado el doctor Laferrer. Entonces, este es un poco lo que nos permite la base. Esto igualmente es una segunda etapa que quisimos hacer como un intermedio, un empezar a fichar los casos de 2019-2021 para tener todo de una manera uniforme. Y la idea futuro, ahora sí dejando de compartir, porque a ver si quería hacer un poco más conversado. La idea futuro es poder analizar por párrafos de las sentencias de la Corte, es decir, poder relevar la sentencia de la Corte, que hayan párrafos y que esos párrafos se puedan relevar las citas exactas sin la necesidad de tener que ficharlo nosotros, que es un trabajo, de nuevo, como dije, colosal, y que realmente el equipo, tanto de Picto como este proyecto, se ha comprometido un montón, y por eso lo han podido sacar. Entonces, a futuro, nuestra idea son 2 ideas. Es poder primero hacer la versión web, porque van a notar que la versión de esta base de datos está para Windows, y hay una versión para Linux que no está publicada, pero que se puede compilar, pero no para Mac. Esto es simplemente una limitación del lenguaje de programación que requiere que
en mi caso que tengo una Mac, yo no tengo una Mac, entonces no lo puedo compilar, esa es la simple razón. Y entonces la idea es pasar cuanto antes a una versión web que al menos tenga las mismas funcionalidades y luego ir agregando. Después en el horizonte, a futuro lejano, hay muchas cosas, hay muchos proyectos, realmente una de las ideas, por ejemplo, es pensar el tema de inteligencia artificial, de aprendizaje de máquinas, digamos, pero esa es una idea que todavía está en un estado muy primigenio y que la idea es primero avanzar con los párrafos y avanzar con los párrafos como unidad justamente de estas sentencias en la base de datos. Así que bueno, no me quiero extender mucho más, quería hacer una presentación muy cortita para presentarles la base y bueno, muchas gracias por invitarme y muchas gracias por la oportunidad. Bueno, muchísimas gracias, Ramiro. Ahora sí queremos darles un espacio a todos y a todas los que quieran comentar algunas de sus ideas. Así que bueno, los invitamos a quienes quieran habilitar su audio y quieran hacerlo a viva voz, sino también tenemos algunas preguntas por el chat. Así que bueno, queda abierta esa vía. Ahora, si mal no me equivoco, ya pueden hablar si quieren, habilitando el micrófono. Mientras tanto, quizás si piensan, aprovecho la oportunidad para agradecer, como dijo Ramiro, esto se ha hecho posible gracias a una labor bastante grande, porque tuvimos un equipo muy grande y muy comprometido, tanto en el PICTO como en este proyecto. Algunos de los miembros están por aquí, así que bueno, hacer extensivo los agradecimientos, porque esto no estaría aquí, este producto no sería posible sin esas colaboraciones. Bien, ¿alguien tiene algún comentario o pregunta? Hola. Rolando. Hola, disculpen, que aparezco con el nombre de Aymara. No puedo cambiarlo, ¿sí? Bueno, mi nombre es Rolando Medina, soy abogado acá en el Ecuador. Gusto estar acá compartiendo, ¿no? Y sobre todo aprendiendo de este seminario. Soy graduado UCA del doctorado en ciencias jurídicas. Y bueno, me parece genial estos espacios que traten de buscar esa internacionalización que realmente nos hace falta, ¿no? Y me parece lo que he escuchado, entré un poquito tarde porque estaba en clase, me pido una disculpa, a pesar de haberme matriculado. Parece que lo que he escuchado significa un hito, significa una referencia para aquellos que estamos interesados en la temática. Bueno, para empezar de atrás hacia adelante, esta base de datos me parece excelente y no debe quedarse, ¿no? Recomendación a nivel de base de datos. Yo creo que pudiese publicarse, pudiese identificarse, ponerse al servicio de la comunidad científica que conozco, ¿no? Por estos andares de investigación y de docencia acá en el Ecuador, igual en otros países, que muchas personas la necesitan. Igual hablaba con el doctor Rafael sobre el tema de ampliar las capacitaciones, etcétera, sobre este tema y del estudio de la jurisprudencia. Realmente existen muchos errores a la hora de citarlo, en tesis, etcétera, y creo que UCA y ustedes hacen un gran aporte para nosotros que no somos, reconociendo, ¿no? Humildemente no somos tan entendidos del estudio de esta fuente. Entonces, felicitarlos a todos, los que participan, los que asisten. Y bueno, acá me tienen modestamente en lo que pudiese colaborar. Reiterar mi agradecimiento de todo corazón y estamos en contacto para lo que pudiésemos ayudar, ¿sí? Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? César Enrique Olmedo Piña. Sí, gracias, doctora Helga. Buenas noches allá y me da mucho gusto saludarlos, doctor Laferrier, doctora Florencia y a
la maestra Sofía Calderón, que también la veo ahí, y de pasada me pareció era la doctora Estela Sacristán. Pues un abrazo a la distancia. Y una pregunta, bueno, y a todos también, quienes no los conozco, pero bueno, me da mucho gusto estar, digamos, de cerca, ¿no? Como se puede. Entonces, dos preguntas, bueno, una a la doctora Ratti y otra a la doctora Laferrier. En esta exposición voy a la primera, que bueno, es indistintamente si alguno también quiere contestarla, ¿no? Cruzada de ustedes dos, pero la primera es, por cuanto a la exposición de la doctora Ratti, si considera, profesora, que el uso, o más bien, la noción de dignidad que se tiene, ha influido en el modelo de reparación. O sea, si considera que hay alguna relación causal, ¿no? O de otro tipo, que digamos, cuando la Corte entiende dignidad de esta manera, entonces la reparación es de este otro modo, ¿no? O no están relacionados, porque esto que usted señaló de que desaparece, digo, me parece un descubrimiento en la investigación asombroso, porque eso quiere decir que hacia adentro de la Corte no está funcionando bien lo que ellos mismos los jueces, están comprendiendo sobre dignidad, ¿no? Esta cuestión de que por un momento se dejó de hablar y luego otra vez, pero ya era otro modelo, es una revelación interesantísima que, bueno, dejo para después lo que podría significar, ¿no? Pienso en Gregor Pupny cuando explicó un poco esta noción de derechos y demás, pero bueno, esa es la primera pregunta. Y la segunda, doctor Laferrier, es, no obstante que su exposición fue formal, y así nos lo dijo, ¿no? que es más bien mostrar el camino de las líneas de jurisprudencia, sería prima facie, ¿cree usted ahí que se asoma un concepto filosófico de dignidad que no se está usando, a ver si puedo explicar, no se está usando por juristas, sino que se está rellenando con filosofía, ¿no? O sea, porque parece ser que como está evolucionando, como lo mostró, que es muy interesante, entendido como privacidad, pero luego como autonomía, y que nos ha dicho que lo entiende la Corte, las tres cosas igual, eso puede significar que detrás hay una noción de filosofía y no una noción de derecho en el concepto de dignidad, ¿no? Y lo digo al vuelo, cuando la doctora María Viviana, que también la veo, nos compartió en clase ahí en la UCA, el desarrollo de su investigación, cuando mencionaba la niñez, los derechos de la niñez, va recorriendo ella modelos de cómo se aproxima a la privacidad. Entonces, ahí es más explícito, pero en dignidad, que es tan amplio, como ustedes lo han referido, como la investigación se los arrojó, pues no es tan explícito, y por eso mi pregunta es, profesor, si se advierte, aunque sea a primera vista, alguna noción ahí detrás que esté causando problemas y que no es consistente con la lógica del Pacto de San José, ¿no? O a lo mejor sí es consistente, ¿no? Esa es un poco la inquietud, y gracias a ambos por la exposición, y bueno, a todos quienes han participado en el trabajo colosal que mencionó el programador jurista que está acá. Bueno, saludos, buenas tardes. Muchas gracias, César. No sé si quieren responder primero Florencia y luego Nicolás. ¿Te parece, Nicolás? Bueno, entonces contesto la primera pregunta. Bueno, gracias, César, por estar acá y por esta pregunta. Va a parecer que leíste el trabajo que sustenta esta ponencia, pero no lo has hecho. Vos y yo sabemos que todavía no lo has hecho, porque justamente yo lo cito a Pupán cuando hablo de cuál es el contenido de esta fórmula y qué trae detrás, ¿no? Si bien no lo puse porque en realidad no alcanzaba el tiempo y fue una presentación más bien de índole formal. Pero entonces tu pregunta era si la noción de dignidad ha influido en el modelo de reparación. Yo no tengo un ejemplo exacto en donde pueda constatar objetivamente que eso ha sucedido, no en el modelo de reparación, pero sí tengo otras dos conclusiones que sí puedo mostrar y que muestro a lo largo del trabajo,
La primera es que este modelo nuevo de reparación que propone Cansado Trindade sí habla de una dignidad ligada esencialmente en la condición espiritual del ser humano y en la consideración de su condición espiritual, así lo dice expresamente Cansado Trindade. Entonces ahí en el paper lo que yo, digamos, infiero es que es un germen de una nueva noción de dignidad que la Corte antes usaba como nota inherente del ser humano, y que de repente con esa la preponderancia de la condición espiritual del ser humano puede llevar a lo que dio lugar, ¿no? a la dignidad desencarnada, como la llama Pupán, la pura espiritualidad y la consideración de la materia como una corrupción del ser humano. Entonces, en definitiva, si bien no encuentro un ligamen estrecho entre decir, bueno, por esta noción de dignidad se ordenó esta reparación, sí entiendo que ahí hay un germen en donde la Corte empieza a transmutar su noción de dignidad a partir de los dichos de Cansado Trindade respecto al nuevo modelo de reparación. Por otro lado, tampoco creo que esta desaparición de la mención de la dignidad tenga que ver con eso. Creo que la desaparición de la mención de la dignidad es un error involuntario de la Corte, que cuando desmembra la fórmula deja de mencionarla, ¿sí? No creo que haya detrás un pensamiento, una elección filosófica sobre la invocación o no de la dignidad, pero no lo puedo probar. Son meros indicios por el modo en el que usa las fórmulas la Corte. Así que bueno, creo que espero haber respondido la pregunta. Ahí Sí, está. no, muchas gracias, sí. No, claro, porque es, bueno, nada, pero hace sentido, si la línea espiritual se involucra, la reparación Claro. es más compleja o abarca más aspectos a que si yo solo entiendo que la dignidad se asocia a algo material. Sí, no, gracias. Bueno, bueno, en cuanto a la pregunta, te agradezco la pregunta. Yo creo que sí, claramente aparece una concepción filosófica. Hay un profesor, Delgado Rojas, que ha participado, es español, que ha escrito que en su visión el concepto al que adscribe la Corte Interamericana de Dignidad es más de raíz kantiana. Bueno, hay todo un debate de este tema de la autonomía y Kant y qué sé yo, que a mí me excede porque no soy filósofo del derecho, pero ciertamente existe una tendencia a ubicar allí la raíz de la dignidad entendida como autonomía. Y bueno, sí, evidentemente hay una clarísima definición de dignidad vinculada con la autonomía, lo cual es toda una definición filosófica en cuanto al contenido. En muchas otras sentencias, uno puede advertir que está subyacente una dignidad más ontológica, especialmente cuando se habla de la dignidad inherente o una igual e inherente dignidad. En esto, bueno, hace poco se ha publicado el libro de Alfonso Santiago. Alfonso es un poco más, digamos, más esperanzado, tiene una visión más esperanzadora de cómo va jugando el concepto de dignidad. Yo creo que está claro que en todos estos casos que han estado vinculados a sexualidad, a opciones de vida, a familia, ha ido primando la visión de dignidad como autonomía. Y esto coincide con todo lo que vemos como un momento cultural, ¿no? La expansión en nuestros países de todos estos reclamos y pretensiones con aspiraciones jurídicas están asociados a una idea de dignidad como autonomía, y esto está reflejado en todos estos fallos, y uno lo ve, y ve contra Bolivia, Artavia, la opinión 24, o sea, uno nota la misma matriz, digamos. Ahora, ¿significa esto que todas las otras menciones a la dignidad no tienen contenido o ha desaparecido la otra dimensión de la dignidad como ontología? No, porque probablemente muchas veces en condiciones de detención, cuando se habla de la detención de personas, qué sé yo, pienso, lo hemos trabajado mucho, cuando se habla de situaciones de torturas o ese tipo de cosas, también se está pensando en una dignidad ontológica del ser humano,
no es que ha desaparecido. Digamos, yo en esto creo que hay una fuerte expansión del uso de dignidad como autonomía vinculado con toda la temática de la sexualidad y los temas que podríamos llamar de los los llamados nuevos derechos, donde este tema aparece. Bueno, ahora, si esto, yo no quiero decir que no quise decir que vida privada, dignidad y autonomía sean lo mismo, sino que hay una conexión. Sí es verdad que la Corte en estos fallos tiende a identificar dignidad como autonomía. Ustedes vieron que en un momento dice, la autonomía es el basamento, en otro dice es un aspecto, en otro dice factores de dignidad. La manera de redactar es confusa, pero eso me quedó para un segundo trabajo, que sería más a fondo. En este quise cumplir con la metodología que nos propuso nuestra directora de proyecto, que es Florencia, y realmente quise aplicarla como de manera obediente a la metodología. Entonces, realmente me concentré en eso. Cuando uno analiza las palabras, y ustedes fueron viendo cómo es cada una de esas 4 fórmulas, tiene muchísimas cuestiones, casi que uno dice, ¿qué quiere decir? ¿No? O sea, son como palabras a veces que son confusas las redacciones. Es decir, bueno, eso me queda para una segunda etapa. ¿Está? Muchas gracias, Florencia y Nicolás. No sé si hay otros comentarios. Bueno, agradecemos a Estela Sacristán también por el comentario que volcó en el chat. Bien, quien tenga algo más que quiera decir puede o levantar la manito o abrir el micrófono, no hay ningún inconveniente. Bien, si no hay nada más, bueno, agradecemos por supuesto a nuestros 3 presentadores, a Florencia Ratia, a Nicolás Laferrier y a Ramiro Escudero Jiménez, por volcar su trabajo, compartirlo con nosotros. Desde ya también, tal como dije al principio, muchísimas gracias por acompañarnos, por habernos acompañado en los años anteriores con los resultados del PICTO y por seguir acompañándonos con este resultado. Sabemos las ocupaciones que todos tenemos en el día a día y por eso esto es muy valioso para nosotros. Así que muchas gracias, buenas noches y bueno, nos encontraremos próximamente en nuevos eventos. Chao.